Hola, bienvenidas y bienvenidos a Frases que cambian vidas. Hoy nos sumergimos en un gigante de la literatura, alguien cuya pluma dibujó mundos enteros, Charles Dickens. Un autor fundamental, sin duda. Vamos a intentar entenderle un poco mejor a través de 5 de sus frases, como si fueran pequeñas llaves que abren puertas a su visión del mundo, sobre todo a su compromiso con la justicia social. Me gusta esa idea de las llaves. Hay una cita que lo resume muy bien. Dice algo así como, él no escribía novelas, escribía espejos. Espejos, sí. Espejos que reflejaban la pobreza, la hipocresía de la clase alta y la resiliencia de los olvidados. Una descripción muy acertada. Captura esa esencia crítica y a la vez humana. Pues esa es nuestra misión hoy, mirar en esos espejos, intentar comprender cómo veía Dickens la sociedad, el alma humana, y si creía posible el cambio. Usaremos 5 de sus frases como guía. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, la primera que hemos elegido es esta. Nunca es tarde para arrepentirse, pero la reparación es el verdadero camino. Suena muy directa, ¿no? Casi un mandato. Sí, lo es. Y es que para Dickens, el simple remordimiento, el lo siento pasivo, pues no era suficiente. Vale, o sea, sentirlo no basta. Exacto. Podía ser el inicio, claro. Pero quedarse ahí era quedarse a medias. La transformación real, la que a él le interesaba contar, necesitaba acciones concretas para intentar arreglar el daño hecho. Entiendo. No solo pensar, sino hacer. Justo. Había que actuar hacia afuera, no solo sentir hacia adentro. Y el ejemplo más claro que se me viene a la cabeza es Scrooge, de Cuento de Navidad. Su cambio es pura acción. Totalmente. Scrooge es el modelo perfecto para esta idea. Su revelación no se queda en un susto nocturno y ya está. No. Se traduce inmediatamente en hechos. Le sube el sueldo a Bob Cratchit, manda el pavo, dona dinero, se reconcilia con su sobrino, se convierte en otra persona a través de lo que hace. Es la prueba de que ha cambiado de verdad. Efectivamente, la conciencia tiene que mover las manos, podríamos decir. Esa es la lección. Responsabilidad activa. Pero, dándole una vuelta, ¿qué pasa si la reparación total es imposible? Hay daños que Dickens describe que son enormes, heridas que no se cierran del todo. ¿Valía un arrepentimiento sincero si la reparación era limitada? Es una buena pregunta. Yo creo que Dickens, que era un observador tan fino de lo humano, sabía que no todo se puede arreglar al 100%. Ya. Pero su énfasis en la reparación creo que no exigía una compensación perfecta. Se trataba más bien del esfuerzo, de la voluntad real de hacer lo que puedas, lo que esté en tu mano, por pequeño que sea. Ah, vale, el esfuerzo cuenta. Claro, reconocer el daño y actuar, aunque el resultado no sea completo, ya marca una diferencia moral enorme frente a la pasividad. La intención activa de reparar ya es un cambio en sí misma. Entendido. La intención activa. Y esa necesidad de actuar sobre el daño me lleva a la segunda frase, que habla del origen de ese daño. Es muy potente. La desigualdad no es un problema económico, es una herida en el alma humana. Sí, esa es una de sus ideas más profundas, yo creo, y más actuales. Eleva el problema a otro nivel, ¿verdad? Totalmente. Porque Dickens vio más allá de la falta de dinero, que era como se veía y se ve, la pobreza a menudo. Para él eso era solo la superficie. ¿Y qué había debajo? Pues la verdadera tragedia. La negación de la dignidad, el aplastamiento de los sueños, el robo de la infancia, la falta de esperanza. Era como una mutilación del espíritu. Entonces no era solo cuestión de caridad, de dar limosna. No, era reconocer una especie de enfermedad moral que afectaba a toda la sociedad. A todos, no solo a los pobres. Exacto. Piensa en Oliver Twist, en Casa Desolada, en tiempos difíciles. Son como radiografías de esto. Muestran cómo la desigualdad sistémica destroza a los de abajo, sí, pero también corrompe a los de arriba. ¿Cómo? Pues generando insensibilidad, avaricia, hipocresía, esa ceguera voluntaria ante el sufrimiento. La burocracia absurda de Casa Desolada, la filosofía puramente calculadora de Gradgrind en tiempos difíciles. Ya veo. La desigualdad, para Dickens, rompía la conexión humana, envenenaba todo. Era una herida colectiva en esa alma humana. ¡Qué visión tan completa! Y si la herida es tan profunda en el alma de todos, ¿dónde vería Dickens que podía empezar la curación? Esto nos lleva a la tercera frase. El corazón humano es el único lugar donde la verdadera revolución puede comenzar. Pues sí, ahí pone el foco. Parece que confía mucho en el individuo, ¿no? Más que en las grandes estructuras. Totalmente.
Dickens desconfiaba bastante de las soluciones que fueran solo externas, solo leyes o instituciones, si no venían acompañadas de un cambio por dentro. ¿Por qué? Porque pensaba que podías tener la mejor ley del mundo, pero si los corazones seguían siendo fríos, egoístas o indiferentes, esa ley no serviría de mucho o se usaría mal. Creía que la transformación social de verdad, la que dura, tenía que nacer en la conciencia de cada uno, en la empatía, en sentir el dolor del otro. Ah, claro. Y por eso muchos de sus personajes tienen esas crisis personales tan fuertes antes de cambiar. Exacto. Es el motor. Piensa en Pip, en Grandes Esperanzas. Su caída de las nubes de grandeza le hace ver lo que de verdad importa en las personas. Sí, es un viaje doloroso. O Arthur Clenham en La pequeña Dorrit, que busca una conexión real en medio de la frialdad familiar. O volviendo a Scrooge, su cambio lo provocan los fantasmas removiéndole todo por dentro. Es verdad. Esas crisis internas, aunque duelan, son necesarias. El cambio en el corazón no es algo bonito y fácil para Dickens. Es una convulsión que te permite luego actuar bien en el mundo. La revolución empieza dentro. Pero, a ver, ¿no es un poco idealista pensar así? Si todo depende del corazón de cada uno, ¿no se corre el riesgo de olvidar la lucha por cambiar las leyes, las estructuras injustas? Alguien podría decir que esperar a que todos cambiemos por dentro es, bueno, pues posponer la acción colectiva. Es una crítica razonable. Y hay que matizarlo. Yo no creo que Dickens estuviera en contra de las reformas. Al contrario. Sus novelas son una denuncia tan brutal de las injusticias, las leyes de pobres, los tribunales, el trabajo infantil, que claramente empujaron a que hubiera cambios. Entonces, Lo que él decía, creo, no es que las estructuras no importen, sino que solas no bastan. Una ley buena, aplicada por alguien sin corazón, puede hacer daño igual. Una institución bien pensada pero con gente insensible dentro puede ser cruel. vale, entiendo la diferencia. Su punto era que el cambio del corazón era la base, el cimiento para que cualquier reforma externa funcionara de verdad y fuera humana. No era una cosa o la otra, sino primero esto para que lo otro funcione bien. Comprendido ese matiz, la conexión entre lo de dentro y lo de fuera. Y esa idea del valor, de lo interno, de lo que no se ve, conecta genial con la cuarta frase. La sociedad juzga por la apariencia, pero la redención se esconde en las grietas. Esta es clave en Dickens. Aquí parece que desafía de frente los prejuicios de su época, ¿no? Totalmente. De forma constante. Era un maestro en darle la vuelta a las expectativas. La sociedad victoriana era superclasista. Juzgaba por la ropa, el dinero, la respetabilidad. Sí, las apariencias lo eran todo. Y Dickens llenó sus libros de personajes que rompían esos moldes. Creó antihéroes, como Pip, que no son perfectos pero con los que conectamos. Y sobre todo, dio voz y humanidad a los marginados, a los que estaban en esas grietas de la sociedad. ¿Cómo quiénes? Pues los huérfanos, como Oliver Twist, mujeres consideradas caídas, como Nancy, trabajadores pobres, como los Cratchit, incluso delincuentes, como Magwitch. Es como si dijera, el potencial humano, la bondad, la capacidad de cambiar, eso está en todas partes, no solo donde la sociedad dice que está, pero las oportunidades y cómo te ven los demás, eso sí que no está repartido igual. Exactamente esa es la idea. Al meterse en la cabeza de estos personajes, al mostrar por qué hacían las cosas, sus miedos, sus pequeños gestos de nobleza inesperada, Dickens obligaba a sus lectores a cuestionar sus propios prejuicios. Te hacía mirar de otra manera. Claro, demostraba que la virtud no era solo cosa de ricos o de gente bien. La capacidad de redimirse, de encontrar luz en la oscuridad, podía estar en los sitios más humildes, en las vidas más rotas. Magwitch, el convicto de Grandes Esperanzas, acaba siendo casi un padre para Pip, con una lealtad increíble. Es verdad, su arco es impresionante. O Nancy, en Oliver Twist, que se sacrifica por el niño. La verdadera humanidad, nos dice Dickens, muchas veces está donde menos te lo esperas, en esas grietas que la sociedad ignora o desprecia. Nos obliga a mirar dos veces, a no quedarnos en la superficie. Y esa idea de encontrar luz en sitios inesperados nos lleva a la última frase, que tiene una resonancia especial. La Navidad no es una fecha, es un recordatorio. Todos llevamos un niño herido que clama por bondad. Inevitable pensar en Cuento de Navidad, claro. Desde luego, convirtió la Navidad casi en un personaje más de sus historias. Sí, pero esta frase revela que para él era mucho más que una fiesta. La usaba como una metáfora muy potente. ¿Una metáfora de qué, exactamente, más allá de los regalos y la familia?
Pues, una metáfora de la oportunidad para mirar hacia adentro y reconciliarnos. La Navidad, en su visión, es como un momento simbólico del año en que se nos invita a parar y conectar con nuestro pasado, con nuestros fantasmas personales, como le pasa a Scrooge. Ajá. Y muy importante, a reconocer y cuidar a ese niño herido que todos de alguna forma llevamos dentro. El niño herido, ¿a qué se refiere? Pues a esos miedos de la infancia, a traumas que no hemos superado, a deseos no cumplidos, a la inocencia perdida. Esas partes vulnerables de nosotros mismos. O sea que conectar con ese niño herido es la clave para la bondad de la que habla la frase. Sanar por dentro para ser bueno por fuera. Justo eso sugiere que la capacidad de ser buenos de verdad con los demás está muy ligada a ser compasivos con nosotros mismos, con nuestras propias heridas. Tiene sentido. Reconocer a ese niño interior que necesita afecto, seguridad, comprensión. Eso nos hace más humanos y nos abre a ver las necesidades de los otros. Sanar, o al menos atender, a ese niño interior nos quita la coraza del egoísmo, del cinismo, de la indiferencia. La coraza que tenía Scrooge, vaya. Y nos permite actuar desde la empatía. Exacto, desde la ternura. La Navidad es ese recordatorio anual de que necesitamos cuidarnos y cuidar, por dentro y por fuera. Es una visión mucho más psicológica de la Navidad de lo que parece. Muy interesante. Si intentamos unir estas 5 frases, parece que hay una idea central que las recorre, ¿no? Dickens no era solo un contador de historias. No, en absoluto. Era un escritor con una misión clara. Quería remover conciencias. Usaba sus novelas para algo más. Sí, para hacernos pensar críticamente sobre la sociedad, desde luego, pero sobre todo para apelar a nuestra responsabilidad como personas, a nuestra capacidad de sentir empatía y de actuar para cambiar las cosas. Creía en el poder de las historias para tocar el corazón y a través de eso, quizás, cambiar un poco el mundo. Y de todas las ideas, quizás esa de que la desigualdad no es un problema económico, es una herida en el alma humana, sigue siendo especialmente potente hoy. Totalmente. Resume muy bien su diagnóstico social. Y lo increíble es lo vigente que sigue siendo. Sí, parece que no pasa de moda. Cambian los detalles, la tecnología, las ropas, pero las preguntas de fondo que puso Dickens sobre la mesa siguen ahí. La lucha contra la injusticia, la manía de juzgar por las apariencias, la tensión entre nuestro interés y la compasión, la necesidad de conectar como seres humanos. Sus libros nos siguen hablando. Nos siguen interpelando, ¿sí? Porque esas heridas en el alma humana, las individuales y las colectivas, todavía necesitan que las miremos y las curemos. Nos recuerda siglo tras siglo que el progreso material sin progreso moral, pues es construir sobre arena. Un legado que es también una llamada constante a la conciencia. Y con esa idea de la relevancia de Dickens hoy, cerramos esta exploración, dejando en el aire esa pregunta que nos llegaba del material de origen. Una pregunta que va más allá de Dickens. ¿Estás listo para sanar heridas? Nos encantaría seguir esta conversación. ¿Cuál de estas 5 frases de Dickens os ha tocado más? ¿Cuál os ha parecido más reveladora o importante? Animaos a dejarlo en los comentarios. Sí, sería interesante saberlo. Y ya que estáis, contadnos también qué otras figuras históricas o de ficción os gustaría que analizáramos a través de sus frases más potentes en el futuro. Vuestras ideas nos ayudan mucho. Siempre es bueno tener sugerencias. Si esta charla sobre Dickens os ha parecido interesante, pues animamos a compartirla con quien creáis que le pueda gustar. Y claro, un like siempre se agradece, nos indica qué temas os interesan más. Y para no perderos ninguna de nuestras próximas exploraciones aquí en Frases que cambian vidas, aseguraos de suscribiros al canal. Ha sido un placer como siempre. Igualmente, ha sido un placer compartir este rato. Hasta la próxima.